Dios les bendiga. La palabra de Dios en el Salmo 100, la palabra de Dios en el Salmo 100, declara de esta manera: aclamar alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adorar al Señor con regocijo, presentaos ante Él con cánticos de júbilo. Aleluya. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y esos son los versículos que a mí me encantan. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Venid ante sus atrios con himnos de alabanza. Darle gracias, alabar su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Voy a leer el versículo número 4 una vez más. Yo creo que es uno de los versículos más importantes en este salmo. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias. Venir ante sus atrios con himnos de alabanza, darle gracias y alabar su nombre. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos ha bendecido. Amén. Él nos ha sostenido hasta este día. Nos ha dado la fuerza para el trabajo. Nos ha dado la fuerza para leer su palabra, para regocijarnos en Él. Y hay muchas y tantas bendiciones que podemos mencionar. Pero lo más importante es que estamos ante la presencia de Dios. Y ahí es donde y cómo debemos de darle gracias a Dios. Simplemente porque Él es Dios y reina para siempre. Alguien diga gloria a Dios. Regocíjese conmigo porque Dios es bueno. Nunca me canso de decir que Dios es bueno. Hay que proclamar lo que Dios es. Hay que proclamar lo que nosotros creemos, que Dios es bueno. Y estamos agradecidos. Y nuestro deseo es que Dios también esté agradecido con nosotros. A veces me pongo a pensar, estoy orando, estoy meditando, no tanto como debo ser, pero estamos intentando todos los días acercarnos más a Dios. Y la pregunta que muchas veces tengo en mi corazón es: Dios, ¿estás contento con lo que estoy haciendo? Le pregunto, tengo esas conversaciones con Él. A veces cuando voy al trabajo, voy en camino, digo: Señor, quiero que me enseñes, quiero que me digas si en realidad estás agradecido con lo que estoy haciendo, agradecido como estoy actuando, agradecido como estoy llevando mis conversaciones en el trabajo, lo que estoy haciendo. Déjame saber, porque yo quiero en verdad, en realidad, que Dios esté agradecido con todo lo que hago en el trabajo, con mi familia y tantas otras cosas, tantas otras áreas en mi vida que quiero que Dios completamente esté agradado con mi vida. Y vamos a hablar un poco sobre cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para estar seguros bíblicamente que Dios esté agradecido con nuestra vida. La número uno se encuentra en Hebreos 11:6. Punto número uno. Hebreos 11:6. Y quiero decir con eso, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Hebreos 11:6 nos declara: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquier que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe?
No nos vamos a meter mucho en lo que es fe. Si usted quiere saber en realidad lo que es fe, váyase a Hebreos 11:1. Sin, sencillamente fe es creer que Dios nos ha dado algo que no hemos recibido, que hemos obtenido algo en la cual nosotros estamos esperando. Por ejemplo, quizá alguien esté pasando por alguna lucha esta mañana. Quiero decirle, ten fe en Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe en Dios que esa lucha Dios ya la ha resuelto. Aleluya. Si estás pasando por alguna enfermedad, ten fe que Dios ya te ha sanado. Empieza a glorificarle. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y dile, Señor, gracias por la sanidad divina que estoy recibiendo en este momento. Ahorita mismo estoy recibiendo esa sanidad en mi vida. Eso es tener fe. No lo has recibido, pero lo vas a recibir. Estás creyendo que vas a recibir esa sanidad divina. Para los matrimonios quizá están pasando por alguna lucha, algún tiempo de separación, no tanto que están separados, sino que separación emocionalmente en su relación. Empieza a confesar con fe que Dios los está uniendo ahora más que nunca, que están teniendo una pasión uno por el otro, que se aman mucho más ahora porque lo están creyendo en fe. Aleluya. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquier que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La palabra de Dios aquí en Hebreos 11:6 nos declara, y es una promesa, que si tú te acercas a Dios con fe, Él te va a recompensar. Número 2. Tener una mente espiritual. Tener una mente espiritual es como podemos también agradar a Dios. Eso lo encontramos en Romanos 8, versículos 6 al 8, que nos dice de esta manera: la mentalidad pecaminosa. Fíjense cómo dice, no dice la vida diaria o las acciones. Porque mi amado hermano, todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Como mencioné al principio de este versículo, la palabra se está enfatizando en la habilidad, o vamos a decir, en el estado de la mente. La palabra de Dios nos dice que debemos de tener una mente que no sea una mente pecaminosa. Porque como mencioné que todo empieza en la mente, lo que nosotros, si puedo decirlo de esta manera, maquinamos todo el día, eso va a suceder. Ahora, no estoy hablando de una mente una mente espiritual. No estoy hablando de tener una mente de juez, donde nada más estoy viendo a los demás cómo ellos están viviendo, donde solamente estoy maquinando en mi mente de la manera que yo soy mejor que otras personas, que estoy tratando de ver si ellos oran más o yo oro más que ellos, o voy a la iglesia más que la otra persona, o me visto mejor que la otra persona de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o si tengo una Biblia más grande, o si canto más cantos en la casa. No, no, la palabra de Dios está diciendo primero tengo que enfatizar, enfocarme en mi vida.
tengo que cuidar de mí y preguntarme cómo está mi mente en Dios. Si la palabra de Dios es un espejo y yo me paro ante el espejo de la vida, que es la Biblia, ¿cómo estoy viviendo mi vida en los ojos de Dios? La mente o la mentalidad pecaminosa es muerte. Cuando empiezo a juzgar a otros, estoy viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en mi vida un oficio que no es mío. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en ocasiones empezamos a juzgar a otras personas y decimos que al cabo estoy usando la palabra, pero un momento, tú no eres autor de la palabra. Tú no eres el autor de la palabra de Dios. Dios es el autor. Su espíritu fue el que inspiró a los hombres y mujeres de Dios que escribieran, a los hombres de Dios que escribieran. Fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios fue dada al hombre para mejorar nuestra vida, para mejorar mi vida. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios para condenar a otros. Dios no me ha puesto juez sobre otros, sino que Él me ha puesto juez sobre mi vida. Para ser de bendición a otros, primero tengo que vivir una vida justo y recta ante Dios. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Cuando alguien se la pasa juzgando a otros, no tiene paz en su corazón. Entonces su vida está contradiciendo o viviendo una vida contraria a la palabra de Dios. ¿Cómo sé esto? Porque dice aquí, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Número 3, ¿cómo podemos agradar a Dios? Temer a Dios. No tenerle miedo, sino temer a Dios. Salmo 147:11 dice, temed a Dios. Dice, sino que se complace Dios en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Nosotros al temer a Dios es tener miedo de que hagamos cosas dañinas, cosas que van en contra del Espíritu Santo, cosas que van en contra de los principios bíblicos, no en cosas contra religión, no, en contra de la palabra de Dios, que no se agrade Él de mi vida. Yo no quiero andar hablando cosas que no debo estar hablando, porque yo sé que Dios no se va a agradar. Tengo que tener mucho cuidado cuando estoy hablando, a dónde estoy viendo, a quién estoy viendo, cómo me estoy comportando, porque voy a honrar a Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo. Temer a Dios. Número 4. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Estudiar y seguir su palabra y sus ejemplos. Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de lo cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es que estamos estudiando la palabra de vida. Estoy estudiando y siguiendo la palabra de Dios, así como Jesucristo lo hizo. Dios habló y Él siguió y siguió los ejemplos. Los discípulos seguían los ejemplos de Dios. No estoy hablando y no estoy diciendo que somos perfectos, sino que vamos a intentar todos los días ir mejorando.
ir mejorando en nuestra vida cristiana. Número 5, ¿cómo puedo agradar a Dios? Obedecer su palabra. Obedecer a Dios. Fíjense lo que dice en 1 Samuel 15:22. 15:22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? Va a ser una comparación. ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, que muchos damos, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Qué bonito es la palabra de Dios. Nos habla claro. La palabra de Dios es directa y es clara. ¿De qué vale darle $100,000